Muy buenos días, queridos amigos, amigas, qué gusto nuevamente estar con ustedes en esta serie que hemos hablado. Y quisiera preguntarte algo, no sé si te ha pasado a veces que hay personas que siempre están allí, que no hacen ruido, que están apoyando, que escuchan y que pasan a veces como medio invisibles, ¿no? Que no son tan rápidas, pero cuando están todo se siente diferente. Esto es Liderazgo en Acción, el podcast de Key Transformación, para quienes quieren crecer, servir y dejar una huella a través de su liderazgo. Querida amiga, bienvenida como siempre a este espacio tan especial que nos permite Radio Ondas Pichincha, del Tecnológico Universitario Pichincha. Siempre un placer estar acá y poder ver cómo podemos agregar valor a empresas, a personas, a familias, en este espacio que realmente es espectacular. Bienvenida, Yerli. Así es, Byron, gracias, muchas gracias, y qué chévere estar acá hablando de esta herramienta que a mí personalmente me apasiona, Byron, porque no, me apasiona la herramienta, pero más me apasiona los resultados que hemos logrado con esta herramienta, principalmente en las organizaciones y también en familias, ¿no? Y estaba acordándome, Byron, de esa persona, ese joven que hicimos ese acompañamiento, una joven que no sabía qué carrera seguir y tenía una personalidad que vamos a hablar hoy, la personalidad S, y fue un cambio brutal en su familia cuando su padre y su madre sabían la personalidad que ella tiene, qué implica tener esa personalidad, cómo comunicarse con esta persona. Fue increíble, fue un cambio pero de 360 grados, ¿cierto? Sí, y date cuenta, o sea, estamos hablando de DISC. Para quienes no estuvieron los episodios pasados, les invitamos a que puedan revisarlo. Básicamente DISC es una herramienta potentísima que de alguna manera se enfoca en el tema de personalidad, de estilo de conducta, y te da una información tremenda, una información que realmente te cambia el paradigma, te permite conocerte, y justo lo que dice Yerli, ¿no? Hoy vamos a hablar del tercer estilo de personalidad, del estilo de personalidad S. Y los dos episodios anteriores que te invitamos a ver, hablamos del estilo D, ¿no es cierto?, del estilo dominante, y del estilo I, del estilo influyente. Hoy vamos a hablar del estilo S, les llaman estable, les llaman seguro, y lo que tú decías, Yerli, esta herramienta realmente uno se enamora de esta herramienta, porque es una herramienta tan práctica. Los resultados que hemos logrado, bueno, no nosotros, las personas que han trabajado con nosotros, con esta herramienta, cómo se han dado cuenta, cómo han elevado su productividad. La otra vez, una amiga de una empresa que trabaja en una transnacional dice: oye, qué increíble cómo ahora me siento menos estresada, porque no tenía tiempo ni siquiera para almorzar, menos estresada, la gente me hace más caso, hemos logrado objetivos que no los habíamos logrado durante algunos meses, ¿no es cierto?, solamente a través de entendernos, de conocernos y de aplicar nuestras fortalezas a esto. Entonces, vamos a hablar de eso, vamos a hablar del tercer estilo el día de hoy, ¿cierto, Jerry? Así es, Byron, y la idea también de topar esta serie de DISC, estos cuatro episodios que forman parte de la serie de DISC, es un poco también llevarte a la reflexión de que cuando tú logras conocerte a ti mismo, se te hace más fácil conocer a las demás personas, identificar a las demás personas, Byron. Es increíble trabajando con las personas que se hacen la autoevaluación de DISC. Luego ellos vienen, ay, sí, le estuve viendo a mi mamá y yo creo que ella es una I. Entonces hice esto y le encantó. Y ¿sabe qué? Yo estuve también con mi papá, que parece que es un D, que quiere todo rápido, ¿qué tal? Pero ya pude conversar con él, no lograba conectarme con él y ya lo puedo hacer. Es increíble porque
cómo todo empieza desde adentro, ¿no? Como cuando tú te conoces, puedes conocer mejor a los demás. Cuando tú amas, puedes amar mejor a los demás. Y todo lo que puedes hacer contigo, lo podrás hacer con los demás siempre y cuando comiences contigo, ¿no? Claro, y date cuenta, las aplicaciones que tiene DISC no tiene realmente, no tiene límites. Yo recuerdo Sí. y compartía que cuando empecé a formarme en DISC en el año 2018, nos dieron unos códigos para hacernos la evaluación. Es una evaluación en línea, pero es la Maxwell DISC. Esta es una diferencia con el DISC normal. Nosotros tenemos la evaluación Maxwell DISC. Es una diferencia grandísima, Byron, no Tremenda. es una diferencia así nomás. Sí, súper potente. Claro. ¿No? Porque nos hemos topado también con organizaciones que utilizan DISC y no le sacan el potencial, y cuando vemos los reportes tienen una orientación medio rara, medio extraña, les veo yo. Yo creo que está más orientado a la contratación como tal, o sea, necesitas sí. este perfil, tiene o no tiene el perfil, un poco va orientado ahí las que hemos visto. Debe haber otro tipo de evaluaciones, pero lo que sí podemos afirmar es que esta evaluación Maxwell DISC es increíble porque te trae incluso cuestiones de niveles de liderazgo, niveles de comunicación, es increíble todo lo que... Claro, y el lenguaje que usa también. El lenguaje, sí. Porque hemos visto evaluaciones DISC, otras evaluaciones DISC que tienen un lenguaje medio más organizacional, más empresarial y a veces un poco más rebuscado, diría yo, en mi percepción, pero el Maxwell DISC es muy práctico, muy sencillo, como lo hace John Maxwell, ¿no? Así es. Las cosas tan sencillas. Con un lenguaje universal, diría yo, un lenguaje universal. Y que se entiende tanto, ¿no? Así es. De hecho, hemos estado en organizaciones, en esta transnacional en la que estamos. Ellos tienen DISC y lo han aplicado, ¿no? Y dicen, yo soy roja, yo soy amarilla, por colores, yo soy azul, yo soy verde. Ajá. Y no le prestaban mucha atención al inicio. O sea, decían, bueno, pues hagámosle, ¿no? Y les hicimos y se quedaron tan enamorados de esta evaluación que finalmente le están aplicando a mucha gente en la organización por el potencial que tiene. Pero lo que decía es, las aplicaciones que tiene DISC, cuando yo me empecé a estudiar DISC en 2018, me dieron unos códigos para la evaluación, ¿no? El primer código me lo hice yo. Lo leí y dije, wow, oye, qué increíble, cómo me acierta con tan pocas preguntas, cómo me da en el clavo en la mayoría de las cosas que decía allí. El siguiente código lo usé con mi esposa. Y los dos siguientes los usé con mis dos hijos mayores, porque básicamente esta evaluación la haces desde los 15 años, ¿no? Que una persona tenga 15 años. Y qué increíble la descripción que tienes de cada uno. Y cómo yo he disminuido un montón de dificultades de comunicación con mi familia. Acortas el camino de comunicación, diría, o generas más conexión, ¿no? Claro que sí, porque una de las aplicaciones fuertes de DISC es la comunicación. Entonces, generalmente nos comunicamos como somos. Yo me comunico en mi estilo dominante, ¿no es cierto?, con una persona que es muy sensible, muy sensitiva, muy emocional, con una I que es mi esposa. Y es un tema tenaz, porque cada uno quiere tener su razón. Queríamos tener su razón. Así es. ¿No? Y yo como quería resolver los problemas de mi esposa que me compartía. Entonces, mire, me pasó esto y yo ya estaba con las recomendaciones y el plan y haz esto y lo otro. Y mi esposa se enojaba. Es de estilo I, que se orienta a las relaciones, a las personas, a entender a las personas. Y teníamos conflictos. Entonces yo me enojaba porque más le estaba ayudando a mi esposa a encontrar un camino, y mi esposa se enojaba, no lo valoraba, porque sentía que lo que necesitaban es ser escuchados, ser atendidos, ser entendidos. Se enojaba, ¿sabes por qué? Ajá. Me atrevo a decir, Dale. siendo una I también, Uh-huh. es porque tal vez sentía que le estás dirigiendo todo el tiempo, y a veces a los I eso nos incomoda. Claro, y es bueno el punto que tú traes, porque cuando yo no conocía de DISC, obviamente, pues yo creía tener la razón y mi esposa también creía tener la razón. Ahora, ¿cuál tiene la razón? Los ¿No? dos. Los dos y ninguno. Pero el momento en que empecé a transitar DISC, resulta que dije, ahora entiendo por qué mi esposa habla así, por qué piensa así, por qué se expresa así, por qué se molesta así.
Y yo cambié la manera de comunicarme, ¿no? No digo que no haya dificultades, realmente eso no es así, pero han disminuido enormemente las dificultades de comunicación con mi esposa, con mi hija. Mi hija es de estilo S, justo el que vamos a hablar ahora. Mi hijo es de estilo C, el que hablaremos la próxima semana, ¿no es cierto? Y cuando aprendes a comunicarte con la otra persona, porque esto es para personas, no es para organizaciones. Bueno, se aplica mucho en organizaciones, pero es entre personas que interactúan, básicamente eso. Entonces, sí. Así es, Byron, y bueno, como tenemos poco tiempo, entremos ya a hablar específicamente de un S. Bueno, yo les cuento que también puedo opinar mucho sobre esta personalidad, porque tú puedes tener una letra dominante, pero tienes también las demás letras en menos escala. Y la que me sigue a mí es la S. Entonces yo soy una IS y una S bastante alta. Entonces, bueno, aquí voy a ir también opinando de mis fortalezas y mis debilidades también como S. Entonces, ¿cómo es una persona S? El S es por naturaleza tranquilo, es introvertido, es paciente, es leal, es súper empático y es una persona muy hacedora, por decirlo así, porque es alguien que cuando adopta algo con lo que se compromete, está haciendo y haciendo y haciendo hasta sacarlo. Pero tiene algo que le diferencia de todas las demás personalidades, que es algo hermoso, y es que siempre, siempre, siempre piensa en equipo. Entonces un S siempre te va a decir, estoy aquí contigo, vamos, paso a paso. ¿Ok? Y ya vamos a ir viendo por qué él dice paso a paso y por qué él dice estoy aquí contigo para lo que tú quieras. ¿Ok? Yo diría que un S es de esos líderes, porque es introvertido no puede ser líder. Ojo, cuidado con eso. Yo diría que es de esos S que no hacen mucha bulla, pero que logra grandes resultados, ¿no? Los S. Entonces, características principales de los S. Paciente, buen oyente, es una de las personalidades que más sabe escuchar, es leal, súper leal, la lealtad en un S la vas a encontrar siempre, empático, siempre va a buscar estabilidad porque está pensando a todos, entonces es como de esas personas que llega y pone el equilibrio en un equipo. Un S siempre va a evitar conflictos y ya más adelante vamos a ver consecuencias de también evitar conflictos que no siempre son muy buenas, ¿ok? Pero no le gusta la confrontación. Y el S también tiene una característica especial que es muy constante, porque es logrador, es hacedor, le gusta hacer las cosas y le gusta ir hasta el final. Pero ¿qué pasa si le interrumpen? Ahí Byron nos va a hablar sobre las debilidades. Sí, y creo que vale la pena también recordar, lo hemos dicho, la cantidad de personas estadísticamente que tienen cada estilo, ¿no? Uh-huh. Por algo que es súper importante. Decíamos que el estilo D es el 3% de la población, el estilo I es el 11% de la población, el estilo S es el 69% wow. de la población. Sí, sea, así es. 7 de cada 10 personas pueden tener este estilo, ¿no? Obviamente esta es una estadística a nivel mundial, se ha encontrado esto, pero eso no significa que si en tu familia son 5 miembros, el 70% va a ser estilo S, ¿no? Es más bien una media, no es un promedio, porque nos hemos topado, por ejemplo, que en bancos el estilo que prevalece es el que vamos a ver la próxima semana, ya vamos a hablar de eso, pero es estilo C. Entonces, 7 de cada 10 personas, ¿no es cierto?, son estilo S. Imagínate en una organización, ¿qué pasa si 7 de cada 10 personas tienen estas características, como lo dijo Yerli, de trabajar en equipo y todo? Buenísimo. Pero te voy a hablar también de las sombras, ¿no es cierto? De esos puntos grises que pueden ser cierta debilidad tal vez, o pueden generar algunas cosas que no pueden ser deseables en un equipo o en un grupo de personas, ¿no? Byron, yo quisiera agregar algo acá, porque seguramente en alguna charla que dimos de DISC,
nos preguntaron en un taller que hicimos, yo recuerdo que una persona se paró y dijo, pero si el 60% de las personas es ese, entonces el mundo en general debería poder trabajar en equipo, deberíamos poder escuchar más y no lo hacemos. Entonces, ¿cómo es que más del 60% es ese? Entonces, como dijo Byron, sí, es una estadística, pero ojo, cuando estamos hablando de las características propias de un estilo de personalidad, son características en equilibrio, son características de una persona que naturalmente utiliza su forma de ser en equilibrio. El problema es cómo estamos andando en el mundo, ¿no es cierto? Todo para ayer, todo rápido, y ya vamos a ver por qué este dinamismo tan rápido que tiene el mundo le aturde muchísimo al ese. Entonces, un poco quería mencionar esto porque me han hecho esta pregunta en varios talleres. Claro, y es una pregunta súper válida, ¿no? O sea, ¿por qué si 7 de cada 10 son buenos trabajando en equipo, por qué no trabajan en equipo y por qué no mejoramos? Sí. Y si este es el que trae calma, el que trae paz, porque las personas de este estilo son las que en los ambientes, en cualquier ambiente que esté, laboral, familiar, lo que sea, son los que traen la paz. Dicen, a ver, no nos peleemos y eso, ¿no? ¿Y por qué estamos como estamos? Entonces, una de las zonas grises, punto bajo de un estilo S es que evita conflictos necesarios. Ojo con lo que estamos diciendo, ¿no? Evita conflictos necesarios. Muchas veces es necesario decir las cosas. Ajá. Es necesario decir las cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace el S? Justamente no le gustan los ambientes conflictivos, para nada. A un S no le gustan los ambientes conflictivos y en lugar de enfrentar el conflicto, lo que decide es callarse. Entonces, cuando se callan, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente no es que el problema desaparece, porque hay cosas que hay que hablar, hay cosas que hay que decir. Y entonces, ¿qué resulta? Que cuando hay un ambiente que sea conflictivo, el S decide callarse cuando debería hablar. Entonces, respecto a la pregunta que te hicieron, si hay tantos S's, ¿no es cierto? ¿Por qué no trabajamos en equipo? ¿Por qué no generamos ambientes más pacíficos, más buenos? Tal vez por eso, ¿no? Porque hay un ambiente conflictivo, como está el mundo, en muchas situaciones, hay mucho conflicto. Ajá. Y el S, que es el que trae la paz, en lugar de hablar, decide callarse. Decide evitar el conflicto. Hay muchas respuestas para analizar y si logramos que nuestra mentora de DIS venga, podría ser una de las preguntas para hablarlo con ella también, ¿no? Ya lo estás creando, pero buenísimo. No, claro, no, y de hecho hay muchas respuestas para eso, ¿no? Pero así es. Realmente yo creo que, y una fuerte es esa. Yo decía, mi hija es estilo S. Bueno, ella tiene 3 estilos, ¿no? Pero el principal es ese. Y claro, cuando hay conflicto, decide callarse y tiene mucho que aportar. Tiene mucho que decir y de manera muy sabia, además, que podría traer calma, justo, ¿no? Ya pensando en la práctica, ¿no? Por lo que estamos hablando. Entonces, cuando hay de pronto una diferencia entre un D, que soy yo, que puede levantar la voz, que puede tratar de imponer el punto de vista, ¿no? Pero ya estoy mejorando, ya estoy en recuperación. Con ¿Que una puede o que impone? Que puede y que impone, pero poquito. Más o menos poquito. No, es que cuando tú ya trabajas en tu crecimiento personal y te vas haciendo más consciente de que todo lo que tú haces, dices, tu forma de pararte y todo causa reacciones, cuando eres consciente de eso, yo creo que va siendo mucho más humano. Yo diría eso, creo que va siendo mucho más humano porque te das cuenta de la reacción que van teniendo las demás personas, ¿no? Claro, y date cuenta que naturalmente yo soy como más imponente en el sentido de imponer las cosas, y eso lo he hecho durante bastante tiempo de mi vida, ¿no? Y yo preguntaba a mis hijos, ¿ustedes creen que yo me impongo? Yo esperaba que dijeran no mucho, ¿no? Pero nada, o sea, no había ni que discutirlo, ¿no? Entonces me decían, claro, papi, ahora que ya he evolucionado y que ellos pueden hablar más. Entonces me decían, claro, papi, yo decía, pero ¿por qué dicen eso? Porque era un poco ciego en ese sentido. Claro. Ahora, en cambio, como tú dices, es necesario ser consciente para darte cuenta de cosas que no puedes decirlo de esa manera. Entonces, y lo que decía, ¿no? El S
mi hija. Entonces evita ese tipo de situaciones conflictivas cuando hay de pronto una diferencia. Dice, no, yo prefiero no meterme, dice, ¿no? Y se va. Ay, sí. Puede haber aportado de una manera especial, tal vez descargarle mucho también, ¿no? Y además que son súper valiosos porque son tan dedicados que a veces descubren cosas que las demás personas con otras personalidades no lo hacen, porque son súper dedicados, minuciosos y ellos pueden trabajar solitos, es más, prefieren ambientes súper tranquilos para trabajar. Y a veces hay oro dentro de ellos y como líder tienes que saber sacar esa información y darles la confianza para que ellos puedan hablar, ¿no? Claro, pero tú dices como líder, ¿no? Pero ¿qué Claro. pasa cuando tienes un grupo, un grupo donde hay un jefe, no necesariamente un líder, que levanta la voz, ¿no es cierto? Y que no considera esto, no considera esto. Claro, sí. Entonces, ¿qué va a pasar con el S? Definitivamente se va a callar y no aporta, y tiene aportes tremendos que hacer, ¿no? Y finalmente terminan perdiéndose una riqueza que es tan valiosa en un equipo, el traer la paz, el traer la calma, el traer la estabilidad, no lo hacen, pero necesitamos que estén conectados con esto, ¿no? Otro tema, otra debilidad hablemos de debilidad de los S, básicamente es que le cuesta decir no. Yo no sé si le cuesta o no es capaz de decir no. Todo dice que sí. Todo dice que sí. Y aún todavía tienen que hacer cosas, tienen que presentar un trabajo, y tienen que cumplir con objetivos y todo, pero resulta que les preguntan cosas porque son tan buenas notas los S, tan buenos amigos que siempre buscan ayudar, siempre buscan servir y están haciendo las cosas de otros en lugar de estar haciendo las cosas que le corresponden. Tenemos a una amiga espectacular, Berito, ¿no? Que tiene este estilo. Sí. O sea, el 60% del tiempo está haciendo cosas de otras personas, porque no puede decir que no. Y entonces le está diciendo, oye, Berito, ¿puedes ayudarme con esto? Y están para ayudarles, claro, verás, ándate por aquí, ándate por allá, haz esto. Siempre están buscando ayudar. Y luego dice, no me alcanza el día, no me alcanza ni siquiera para comer. Y mis cosas yo las hago en la noche. Entonces, esta es una característica interesante del estilo S que tiene que saber cómo manejarla, porque por estar siempre para los otros resulta que descuida sus propias cosas, sus propios objetivos, sus propios desafíos y su propia vida inclusive. Así es, pero Byron, generalmente cuando encontramos una persona S, por ejemplo, en un equipo de trabajo, te das cuenta que está recontra saturado, ¿no? Porque asume y a veces hay líderes que no se dan cuenta de eso y que dices que es tan buen trabajador que yo le puedo confiar de todo, pero pueden tender los líderes a sobrepasar esa capacidad de esa persona y a llegar a agotarle, ¿no? Yo diría que son los que más tienden a este agotamiento crítico al que puede llegar una persona cuando asume demasiadas cosas. A mí mismo me ha pasado. A veces asumo y luego estoy tan tapada que llega a un cansancio incluso crónico en ciertos casos, ¿no? Pero sí, hay que trabajar muchísimo con un S en aprender a decir no sin sentirse culpable, diría yo. Sin sentirse culpable. Pero algo que tú decías, ¿no? O sea, el jefe, porque son hormiguitas los S. Claro. O sea, empiezan algo y lo van a terminar. Absolutamente, son muy responsables. Pero claro, una cosa es el que te van cargando, tú te vas cargando, pero el S se involucra emocionalmente también con el tema. Sí. Entonces, como son buenos escuchando, escuchan y todo el mundo viene, son buenos consejeros, espectaculares consejeros para ayudarte, ¿no? Entonces, todos vienen a contarte sus penas, ¿no? Pero el S tiene una capacidad tan especial que no solo que escucha, por ejemplo, si a mí me cuentan las penas como estilo de, yo les escucho, no me afecta demasiado y les digo, a ver, lo que tienes que hacer es esto, punto, ¿no? Pero el S no, el S escucha y se involucra.
Y yo he visto muchas veces, por ejemplo, en mi hija, cómo se apersona de las emociones de otras personas y cómo se preocupan, y eso puede afectar su salud mental, definitivamente, ¿no? Más que a otros estilos, afecta su salud mental. Así Entonces, es, así es. Sí, cierto, es porque un poco son capaces casi que de dar viviendo a las personas, ¿no? Y a mí me ha pasado mucho eso, como que te cuentan las cosas y lo haces tan tuyo que estás viviendo el mismo problema, y desde ahí ya no te vuelves un buen acompañante, porque la idea es que estés liberado de esa carga para poder acompañar, pero sí pasa. Sigamos. Bueno, vamos a avanzar a la siguiente. Bueno, te voy a compartir 3 cosas que también son elementos que necesita revisar un S para transitar la vida y poder caminar con otras personas, ¿no? Que es la otra, que puede postergar decisiones. De alguna manera es indeciso el S, ¿no es cierto? Porque está evaluando cosas como busca seguridad, el estilo S va a buscar mucha seguridad, entonces no se lanza a tomar decisiones, las evalúa, las posterga, las aplaza, ¿no es cierto? Procrastina, y esa es otra debilidad que tiene que trabajar el S. La otra, ya de alguna manera lo dijimos, que está implícito, es que prioriza a otros sobre sí mismo, ¿no? Entonces, obviamente, pues más importantes son los otros, que estén bien, que sean escuchados, que resuelvan sus problemas antes que yo mismo, ¿cierto? Sí, y la última es que se resiste al cambio, son resistentes al cambio por lo mismo que son estables. Por eso comencé diciéndote, cuando hablaba de las características del S, comencé diciéndote que es súper trabajador, súper hacedor, súper logrador, pero le cambiaste algo y le mataste. Hay que saber cómo cambiar las cosas al S, porque si no son muy resistentes, ¿no? Claro, ahora, que se resiste no significa que no pueda cambiar, sino que le toma más tiempo para adecuarse al cambio. Entonces a un S hay que hablarle con tiempo los cambios que necesiten hacerse. No puedes decirle, a ver, desde mañana las políticas son estas, no, sino que tienes que decirle un mes antes, miren, las políticas van a cambiar dentro de un mes, y aún ahí se va a resistir, ¿verdad? Pero ¿por qué cambian si así vamos bien, estamos calientitos aquí todos? ¿No es cierto? Bueno, vamos, Yarly. Bueno, ¿y nos vamos a una pausa o seguimos con las preguntas para identificarte? Yo creo que les hagamos las preguntas y de ahí nos vamos a la pausa. Ok, bueno, voy a hacerte unas preguntas para que mires si tú te identificas con esa personalidad, la personalidad S. Y la primera pregunta dice esto: ¿prefieres ambientes tranquilos y estables? O sea, más conectado con ser introvertido. 2, ¿te cuesta muchísimo decir que no? O sea, tienes el sí flojo en buena lid. La tercera, ¿evitas conflictos aunque sientes y sabes que tienes la razón? Y 4, ¿te importa mucho cómo se sienten los demás? Pero te importa mucho, ¿no? Ojo, elevemos esto, porque está bien que te importe los demás, pero el S ya es como, te importa al punto de olvidarte de ti en muchas ocasiones. Si dijiste que sí a varias de estas preguntas, tienes un rasgo de personalidad S. Así que te dejamos reflexionando al respecto. Vamos a ir a una pausa y regresamos. ¿Quieres mejorar tu habilidad de comunicarte con los demás? Adquiere la capacidad de influenciar positivamente en tus equipos, conociendo tus fortalezas, mejorando el liderazgo y mejorando la comunicación. Te ofrecemos una solución para ti. A través de un diagnóstico podrás conocer tu estilo de personalidad, comunicación y nivel de liderazgo. Y en una sesión 1 a 1 te guiaremos para que puedas explotar todo el potencial que acabas de descubrir. Si quieres crecer de manera exponencial, la comunicación es una de las herramientas más poderosas para lograr tus objetivos. Así es que si te interesa, escríbenos. Muy bien, y estamos de vuelta hablando justamente del estilo de personalidad de ese. Y queremos compartirte algunas fortalezas de este estilo. Bueno, ya te las hemos compartido varias, ¿no? Dentro de las características, pero es importante entender que cuando hay un estilo, cuando hay personas de estilo S en un equipo de trabajo, el equipo tiene estabilidad. Si es que no existe una persona de estas características, tal vez pueda haber bastante conflicto, mucha conversación, mucho análisis, lo que sea. Y te voy a compartir 4 características que representan fortaleza de una persona que tiene este estilo en un grupo, en un estilo de trabajo, en un equipo de trabajo. Y el primero es que genera confianza. O sea,
piensa en personas que son buenas escuchando, piensa en personas que, en tu vida, ¿no? Que son buenas escuchando, que siempre traen paz, calma, tranquilidad, que son optimistas de alguna manera dentro del equipo. Entonces, esas personas seguramente pueden tener este estilo, ¿no? Como generan confianza en el equipo se siente seguro dentro de eso. Lo siguiente es que sostiene al equipo. Alguien que tiene estas características de estilo S en un equipo se preocupa realmente por las personas, porque estén bien, porque se sientan bien, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, eso es súper importante en momentos difíciles, porque el S permanece, el S va a traer paz, va a traer tranquilidad a los equipos. Otra característica fundamental de un estilo S es que escucha de verdad. Ojo con eso, escucha para ayudar, ¿no? Escucha para ayudar. Y eso es lo que se necesita en las comunidades, en los equipos, que sean escuchados para ser ayudados. Este es el corazón de un estilo S. Escucha para ayudar, escucha para servir. No solo oye, sino que comprende además, ¿no? De hecho, creo que son los más empáticos dentro de un equipo de trabajo. Y el otro es que construye relaciones profundas. Si bien es cierto, los S no se van a abrir con todo mundo, se abren con pocas personas, pero lo hacen de una manera honesta. Por eso pueden tener pocos amigos, pero buenos con quienes pueden compartir todas las cosas que le pasan, ¿no es cierto? Pero ellos en realidad no buscan cantidad de amigos, ¿no? Como los I. Es que ni siquiera los buscamos, nos llegan a los I. No llegan. Pero el S no. Tiene pocos caminos, ¿no? Pocos amigos, ¿no? Buscan calidad antes que cantidad. Así es, y vamos a irnos ahora como hablar un poco más de consejos que le damos al S, porque el S no siempre lidera con voz, pero siempre lidera con presencia. Él siempre está presente y esa es su fortaleza en el liderazgo, ¿ok? Ahora, lo más importante, ¿cómo puede crecer el S? ¿Cuáles son esos puntos de crecimiento? Y si tú te identificaste con esto, escucha estos consejos. El primero, aprende a decir que no. Aprende a decir que no desde ese sentimiento sin culpa. Tampoco es decir sí a todo, es decirte, porque si tú dices sí a todo, es decirte no a ti, no a ciertas oportunidades que puedes tener y que lo estás dejando pasar. Entonces, aprende a decir que no cuando quieras decir que no, porque estás digamos, negándote varios aspectos que de pronto son importantes para ti. Lo que podrías decir es: en este momento no puedo, por lo menos, y buscaré el momento de poder hacerlo, o buscaré el momento que te pueda servir como yo quisiera, por ejemplo. Claro, y me acuerdo de una amiga que tiene este estilo, ¿no? Y ¿qué es lo que hacía? Le pedían ayuda y ella misma buscaba buscaba la respuesta y todo, y les daba haciendo a los otros, ¿no? Ahora, a través de conocerse y de aprender a decir que no, aprender a decir que no, no es que ya no les ayuda, sino que les dice: mira, ¿sabes qué? Puedes investigar en esta parte, o puedes usar ChatGPT, te ayuda, te direcciona, pero ya no te da haciendo. Y ha sido espectacular porque esta persona tiene más tiempo para afrontar sus cosas. Claro, ¿no? Claro, por supuesto. Byron, respecto a esto, con la persona que estoy trabajando de esta gran empresa en coaching, fue increíble porque ella decía, le digo, ¿y qué pasó en este conflicto que tuvieron? Y entonces ella me decía: es que no tuvo la culpa mi área. Porque desde el laboratorio no nos dieron los resultados a tiempo y nosotros no pudimos tomar tampoco correcciones a tiempo y tal. ¿Y por qué no dijiste eso en la reunión que tuvieron para analizar el caso? Y dice: no, porque el jefe comenzó a decirnos a nosotros, y es que ustedes, y es que calidad y tal. Y ¿sabe qué? Preferí no decirle nada y preferí quedarme callada y ya no quiero, es que no quiero problemas, no quiero confrontaciones. Entonces yo le llevé a ella a pensar cuáles son las consecuencias de no hablar lo que realmente pasó. ¿Cuáles son esas consecuencias? Y una de las consecuencias graves era que su equipo no se sintió defendido.
Entonces, mira hasta dónde puede llegar un líder ese que no aprende a decir que no. Claro, porque decides callarte y finalmente no es que afectas solamente a ti, sino que afectas Claro. al equipo. No, buenísimo. Y ahí viene justamente el segundo consejo donde puedes crecer como ese, ¿no? Y es aprende a afrontar conversaciones difíciles. Mira, si es que hay un problema y tú prefieres callarte, el conflicto no es que desapareció, no es que se elimina y como dice Yerly, en realidad lo agranda. Por ejemplo, lo que dice Yerly de este ejemplo, ¿no? La líder decidió callarse porque el jefe empezó a hablar y eso, ¿y para qué voy a estar hablando? Pero es el líder. Y resulta que el equipo se sintió herido. Entonces, no es que el problema se eliminó, porque esto puede ser un patrón que sigue pasando, y la moral del equipo, la de ella mismo y la del equipo, va a ir bajando, Claro, baja bajando. la moral. Y obviamente se van a sentir no defendidos, se van a sentir que, bueno, ya sabemos lo que va a pasar con nuestro líder, con nuestra líder, que no va a hablar, y entonces, ¿para qué? ¿Sí? Y entonces, meter la cabeza, como dicen, ¿cuál es la que mete la cabeza en la arena? El avestruz, ¿no? Mete la cabeza en la arena, ¿no es cierto?, en la tierra y piensa que ese resolvió el problema. En realidad no va a pasar eso. Entonces tienes que aprender a tener conversaciones difíciles a tiempo, ¿no? Y no es pelearse, ojo, no es pelearse. Básicamente es generar conversaciones que sean constructivas, que sean provechosas. Es que, Byron, evitar el conflicto no lo elimina, al contrario, Correcto. Muchas veces lo agranda, el conflicto se hace más grande. Y quiero contarte algo que me conecta muchísimo con el no atreverte a tener conversaciones difíciles. Te cuento que en todo mi proceso de adopción hubo algunas cosas que a mí no me gustaban, ¿no? De la familia ampliada, del entorno. Y yo al inicio evitaba conversaciones difíciles y trataba ok, no entienden, no comprenden lo que es la adopción, pero no lo hablaba y evitaba esas conversaciones complicadas. Y ahora que ayer justo terminé mi libro de escribirlo, ya les conversaremos sobre eso, me di cuenta, yo les pedí un testimonio de lo que significó para toda la familia ampliada la llegada de mi Juli, ¿no? Y al leer esos testimonios, me doy cuenta que si yo me hubiera no arriesgado, sino decidido a tener esas conversaciones difíciles desde muy temprano, hubiera evitado varios malos entendidos. Pero a veces dejamos pasar y tal cual, es que el no tener esas conversaciones no lo elimina, lo puede agrandar. De todas maneras, mantenemos un aire muy bonito en las dos familias. Hemos sabido manejar eso, pero me costó muchísimo y a veces eres a ti mismo a la que más afectas. Claro, de ley. No, y a tu familia. Claro, y por supuesto, y a tu familia. Y el tercero es, oye, acepta el cambio como parte de crecimiento. Todo cambio es necesario, viene por algo y aprende a visualizar qué me trae este cambio, qué nuevo aprendizaje me trae este cambio. Seamos más abiertos al aprendizaje. Un S puede saber muchísimo y no habla, ¿no es cierto? Pero también le pasa esto, que un S puede evitar aprender por miedo a los cambios, porque el cambio no es amenaza, el cambio siempre va a ser una evolución. Sí, y otro aspecto que te puede ayudar a mejorar siendo estilo S es que valores tu voz, ¿no? Que no te calles, tu voz realmente importa. Es súper importante lo que hablaba de mi hija, que a veces no solo en casa necesariamente, pero también en su sitio de trabajo, decide callarse y tiene unos aportes tremendos, tiene unos aportes espectaculares, no porque sea mi hija, sino porque es una persona inteligente, ¿no? Y todos tenemos inteligencia, todos podemos aportar. Entonces, si tienes algo que decir, busca la manera de no callarte, tienes que hablar, ¿no es cierto? Y la pregunta aquí es, ¿estoy realmente hablando o solo me estoy adaptando, ¿no? Para no generar conflicto. Total, lo pusiste súper chévere, Byron. Y el quinto consejo a las personas S es pon límites claros, Ser bueno no es decir sí a todo, es saber hasta dónde dar. Y aquí sí te quiero dejar con una frase, no me acuerdo quién dijo Byron, pero Juan Beriken. Cuando hablaba de cómo liderar proyectos
de voluntariado. Cuando él hablaba de eso, él hablaba desde la parte del líder, ¿no? Y él decía, cuando no pones límites sanos y estás en un voluntariado, que no siempre es el caso del que estamos hablando acá, pero él decía, generas deudas que nadie te pidió, y me pareció tan poderoso eso, y yo veo que a los S nos puede pasar eso, porque no pones el límite por no tener confrontamiento, por no tener conversaciones difíciles, y entonces, ay, bueno, ya, listo. Bueno, le dejo pasar. Y las cosas pueden seguir avanzando. Y por estar, ok, luego lo digo, o bueno, esto te dejo y tal, generas realmente una deuda que nadie te pidió, porque estás dando y dando, y la otra persona no te lo pidió, fuiste tú la que quisiste actuar así, y luego puedes decir, ay, es que los demás abusan de mí, siempre me buscan cuando necesitan, y cosas por el estilo, si es que te pones en el modo víctima, ¿no? Entonces, esto de poner límites sanos es súper importante, tan saludable para ti como para tu entorno en cualquier ámbito que estés desarrollándote. Sí, Yerly, no, creo que han sido buenos tips. Y ahora, ¿cómo tú puedes comunicarte con una persona que tenga este estilo que hemos hablado de varias características, ¿no? La primera, pues, es ser paciente. Obviamente, pues, porque si una persona decide no hablar, decide callarse, entonces es importante el poder comprenderle, ¿no es cierto? Y tener paciencia también. Ahora, otro de los temas es importante, al estilo S no le gustan los ambientes conflictivos, y muchos ambientes en realidad tienen esta característica por lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, con una persona de este estilo es necesario generar confianza para que esta persona sea capaz de aportar, sea capaz de abrirse, sea capaz de ser quien es, ¿no es cierto? Y traer lo mejor que tiene. El otro tema que es importante para alguien de este estilo es no presionarle, ¿no? Acuérdate que no le gustan los ambientes conflictivos, entonces no generes ambientes conflictivos porque lo vas a perder. Muchas veces los estilos D arreglan las cosas levantando la voz. Piensan que al levantar la voz esto se va a resolver y que me van a hacer caso y todo va a ir para arriba. Realmente no. Si levantas la voz, entonces lo pierdes al S. Y en lugar de hacerse grande, se va a hacer chiquito, ¿no? Y se va a aturdir y se va a ofuscar y finalmente el resultado va a ser lo contrario de lo que quieres lograr. Byron, perdón. Dale. Y peor si lo haces bruscamente, ¿no? Porque una cosa es presionar y otra cosa es hacerlo de manera así brusca. Las dos cosas al S como que le desestabilizan. Ahora, no quiere decir que no pueden trabajar bajo presión, cuidado, se malentiende. Pueden trabajar bajo presión, pero con lineamientos súper claros y sin cambios muy constantes. Claro, y al S, esto es bueno lo que tú dices, al S hay que decirle qué hacer y cómo hacerlo. O sea, eso es súper importante, sí, acuérdate de esto. Sí. A un S tienes que decirle qué hacer y cómo tiene que hacerlo, ¿no? La persona S va a buscar este tipo de información. Y algo que es súper importante, si tienes un S, valora su aporte, ¿no? Porque el S también busca reconocimiento. Entonces, es importante que si tienes una persona S, diga, oye, qué bien que te quedó, qué pleno, qué bien que lo hiciste, gracias por el aporte que estás haciendo a la organización. Es refuerzo positivo, súper importante también. Así es, Byron, y bueno, un poco ya hemos hablado de esto, ¿no? De cómo un S puede crecer, pero lo vamos a mencionar acá desde, oye, ¿quieres seguir creciendo? ¿Quieres seguir teniendo más conciencia de ti mismo? ¿Quieres seguir desarrollándote? ¿Quieres llegar más a esa versión hermosa que eres tú mismo? Pues aquí te damos unos tips rapidito, y el primero es lo que ya hablamos, aprende a decir no y sin culpa, porque si sigues diciendo que sí a todo, te estás diciendo no a ti en muchos aspectos. Claro, y de pronto las acciones prácticas que podemos recomendarle, ¿no? Sí. Es espectacular. Por ejemplo, para esto de decir no sin culpa, ajá, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta semana di al menos un no como acción práctica. Sí, anímate a decir, es bien difícil, pero yo, por ejemplo, comencé no diciendo no de golpe, pero diciendo, ahorita te puedo agregar valor con esto y déjame darme un tiempito y te busco para ayudarte con lo demás. Comencé por eso, para poder hacerlo, imagínate, porque era como si estaba ofendiéndole a la otra persona si yo decía que no, ajá, pero comienza por algo, para que tomes el hábito.
Claro, y también te hemos hablado de esto de tener conversaciones incómodas, no las evites, ¿no es cierto? No las rehuyas, y entonces una acción práctica que te invitamos a tener esta semana es identifica una conversación que puede ser incómoda, que la tienes pendiente allí, ¿no es cierto? Y tenla, te desafiamos a que hagas eso, acción práctica para tener una conversación medio incómoda que las vienes postergando, pues identifícala y ten esa conversación. Byron, siempre me acuerdo cuando mencionamos esto de las conversaciones difíciles, esta persona de una florícola que se animó a los 20 años que no hablaba con su madre por un contratiempo que tuvieron, una conversación que quedó a medias, una conversación una conversación incómoda que no la quisieron tener ni de un lado ni del otro. Y esta persona cuando aprendió de DISC dijo, wow, ahora entiendo por qué mi mamá actuó como actuó. Y a los 20 años buscó a su mamá, tuvo esa conversación incómoda y fue increíble cómo mejoró las relaciones en su trabajo y en su entorno, ¿no? Fue una cosa que nos dejó a nosotros incluso sorprendidos. El tercero, expresa tu opinión con seguridad. Eres tan logrador, eres tan hacedor, eres tan dedicado que tienes mucho para compartirle al mundo. Entonces, expresa eso que tienes adentro, pero con seguridad. Tu voz no rompe la armonía, no vas a romper la armonía. Al contrario, la enriquece porque tienes mucho que darle al mundo. Entonces, una acción práctica, fíjate, la próxima reunión que tengas, comparte al menos una opinión importante que has estado postergando. Vamos, haz eso, comparte al menos una opinión importante. Sí, y otra cosa que hemos hablado es que el S es naturalmente resistente al cambio, ¿no es cierto? Aquí es importante que aprendas a adaptarte al cambio sin resistirte. Acuérdate que si bien es cierto, una persona S, si tú eres S, es bonito estar así estable, ¿no? Que no cambien las cosas porque ya son cosas conocidas, pero en realidad el crecimiento está fuera de la zona de confort y esa estabilidad es zona de confort, ya sabes cómo hacer, ya te mueves como un pez en el agua, pero el crecimiento no está allí. ¿Dónde has encontrado crecimientos reales, si te das cuenta, es cuando se han incomodado las cosas? Es donde has tenido que adaptarte y crecer. ¿Qué significa? Que realmente no puedes considerar al cambio una amenaza, en realidad considérala una oportunidad. Y la acción que te invitamos allí es a que te salgas de tu zona de confort y abraces ese cambio, ¿no es cierto? Y lo vivas como una experiencia positiva, una experiencia de crecimiento. Así es, y sin quejarte, ¿no? Acepta ese cambio sin quejarte. Y bueno, vamos con el 5 y es priorízate sin sentirte egoísta. Priorízate también, piensa en ti también. Somos de las personas que a veces damos mucho, pero nos olvidamos de nosotros mismos. Y cuando nuevamente podemos entrar al modo víctima y eso te lastima a ti y lastima a tu entorno. Entonces yo añadiría algo más aquí, Byron, a este priorizarse sin sentirse egoísta. Yo le añadiría algo más. Aprende a recibir también. El S es fabuloso para dar. Pero aunque ustedes no me crean, yo tuve que con acompañamiento aprender a recibir. Y bueno, podemos hablar de esto del recibir en otro episodio, pero aprende a abrir tu corazón a recibir, a sentirte merecedor, a priorizarte, a ponerte esta semana, vamos, agenda un tiempo para ti esta semana, sin culpa. Eso que quisieras hacer, si eres una mujer, querías ir al spa, o un hombre, ¿qué querías hacer? Un spa, salir a caminar, un viaje que quieres hacer, pero estás siempre pensando en los demás. Vamos, haz algo para ti mismo, date ese regalo. Es más, yo te diría, oye, anda, cómprate un ramo de flores hermoso y di de mí para ti. Y ponlo en un florero y vas a ver cómo te sientes. Entonces, pero empieza por algo. O esos chocolates que venías postergando comprarte porque tenías que comprar otra cosa. Vamos, date ese regalo y vas a ver cómo todo cambia dentro de ti y cómo puedes sentirte también más vivo. Sí, si lo mantienes de manera consistente y constante, ¿no? Porque sí, claro, por supuesto, pero es como comenzar por algo y que sientas lo que siente regalarte algo, lo que se siente regalarte algo, ¿no? Por eso es que yo hablo de saber recibir también, incluso de ti mismo.
Bien, bueno, ya se acabó el tiempo. Queremos Sí. dejarte con esto. Mira, si este estilo realmente tiene tanto poder, tanto potencial, ¿no es cierto? Si es el que trae paz, es el que trae calma, es el que escucha para ayudar, para resolver, necesitamos definitivamente muchas más personas pero no que se callen, sino que hablen, que se expresen. Y no estamos hablando de que seas fuerte, de que te impongas, sino que todo ese poder, todo ese potencial que tienes, toda esa fuerza que tienes adentro como la uses de la manera que tú sabes usarlo, ¿no? Con paciencia, con amor, con bondad, ¿no es cierto? Y vas a ver cómo el mundo podría cambiar. Así es que si eres necesitamos que hables. Sí, porque el mundo necesita muchas personas pero no solo personas que se callen, sino que digan lo que sienten, que digan lo que piensan y que sepan que la calma no es una debilidad. Es más, yo diría que es una fortaleza increíble en este momento. Y yo quisiera llamar a una reflexión. Si tienes un en tu familia, si eres un si estás liderando un fíjate en la calma que estas personas tienen y aprendamos de esa calma que necesita el mundo, porque creo que liderar desde la calma, desde el amor, desde esos valores que son esenciales, traen unos hermosos resultados. Así que te invitamos a bajar el cuaderno de trabajo como siempre para que reflexiones respecto a esta personalidad, y si sientes que esta no es tu personalidad, pues no te pierdas el próximo miércoles que vamos a hablar de la siguiente personalidad, que es la personalidad C, el correcto, el detallista, el que está con las normas, con todos los respaldos antes de poder hablar. Así que no te pierdas y escucha los 4 episodios, porque te va a dar una idea y te vas a poder reconocer mejor tu personalidad. Así que escucha los 2 episodios anteriores y no te pierdas el siguiente de esta serie de utilizando la herramienta DISC. Sí, y queremos, como siempre, agradecerte por acompañarnos, ¿no? Y te invitamos a que lo sigas haciendo. Esto fue Liderazgo en Acción. El podcast de Key Transformación. Para quienes quieren crecer, servir y dejar huella a través del liderazgo.